Bienvenidos a esta primera lección del último bloque en la que nos vamos a centrar en los actos procesales. Poneos cómodos y comencemos. Como su propio nombre indica, los actos procesales son actuaciones que tienen relevancia procesal y se realizan dentro del proceso desde su inicio. El lugar y el tiempo de realización de estos actos son los dos conceptos en los que nos vamos a centrar principalmente para estudiarlos. Comenzando por el lugar, las actuaciones judiciales deben practicarse como regla general en la sede del órgano jurisdiccional. Pero, los juzgados y tribunales se pueden constituir en cualquier lugar del territorio de su jurisdicción para llevar a cabo actuaciones judiciales. Eso sí, mediante auxilio judicial y por alguna de las siguientes razones. Si es necesario o conveniente para la buena administración de justicia, o si es necesario por la naturaleza de la causa, o concretamente en el ámbito penal, cuando se disponga, por acuerdo de las salas de gobierno del TSJ, que los jueces de lo penal, asistidos del LAG, se constituyan para celebrar juicios orales en las ciudades donde tengan su sede los juzgados que hayan instruido las causas de las que les corresponde conocer. Por lo que respecta al factor tiempo, hemos de ceñirnos al año judicial. El año judicial es el periodo ordinario de actividad de los tribunales que va desde el 1 de septiembre o el siguiente día hábil hasta el 31 de julio de cada año natural. Dentro de este periodo, las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días y horas hábiles. Ya hemos hablado muchas veces a lo largo del curso de días y horas hábiles, así que creo que ya es momento de concretar qué días son hábiles y cuáles son inhábiles. Pues básicamente son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, es decir, Nochebuena y fin de año, los días de fiesta nacional, los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad y todo el mes de agosto. Y días hábiles pues son el resto. En cuanto a las horas, son hábiles las que van desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Aunque para los actos de comunicación y ejecución también se considerarán horas hábiles las que van desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. Todo esto sin perjuicio de lo que se pueda establecer para las actuaciones electrónicas. Además, en casos de urgencia, los tribunales pueden habilitar días y horas inhábiles ya sea de oficio o a instancia de parte. Y en concreto, las actuaciones urgentes que se hayan de practicar en agosto serán directamente hábiles sin necesidad expresa de habilitación. Y no solo eso, sino que además las actuaciones urgentes que se hubiesen iniciado en horas hábiles no necesitarán de habilitación para proseguir en horas inhábiles. En cualquier caso, contra las resoluciones de habilitación de días y horas inhábiles no cabe ningún recurso. Serán en los días hábiles cuando los juzgados y tribunales celebren audiencia pública para la práctica de la prueba, las vistas de los pleitos y la publicación de las sentencias dictadas. Los presidentes de los tribunales y los jueces señalarán las horas de audiencia pública que serán las necesarias para realizar dichas actividades mencionadas y para garantizar que la tramitación de los procesos se produce sin dilaciones indebidas. También para que la celebración de los actos y vistas se lleve a cabo sin retrasos. De todas formas, el límite mínimo de audiencia pública será de 4 horas durante todos los días hábiles. No obstante, de manera excepcional y cuando las circunstancias así lo requieran, se le podrá solicitar al Consejo General del Poder Judicial la reducción de horario de audiencia pública por tiempo determinado. Con o sin reducción, el horario de audiencia pública se dará a conocer por el presidente o el juez a través de un edicto fijado en la parte exterior de las salas de los juzgados y tribunales. Y por fin, llegó también la hora de diferenciar entre término y plazo, que son dos conceptos que se suelen confundir. El plazo es el lapso de tiempo durante el cual se pueden realizar los actos procesales. Es decir, un plazo de 3 días significa que tenemos 3 días para llevar a cabo una actuación. Y la podemos realizar hoy, o mañana, o pasado, en cualquier momento antes de que pasen los 3 días. Por su parte, el término es el momento concreto y determinado en el que hay que realizar un acto procesal. Es decir, un término de 3 días para realizar un acto significa que se deberá realizar dentro de 3 días exactamente, que es el instante exacto indicado. Por tanto, si pedimos plazo de X días,
significa que tienes X días para hacerlo. Término de X días, que has de hacerlo dentro de X días. Apuntar aquí que en los plazos señalados por días quedarán excluidos los días inhábiles, es decir, que no contarán. Y si el último día de plazo fuese inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. Centrándonos en los plazos, es interesante que distingamos entre plazos propios y plazos impropios. La diferencia está en los sujetos afectados, es decir, los plazos propios se conceden a las partes para realizar un acto procesal, mientras que los plazos impropios son concedidos por la ley al órgano judicial para llevar a cabo un determinado acto procesal. En definitiva, las actuaciones del proceso se practicarán en los términos o dentro de los plazos señalados para cada una de ellas. Y cuando no se fije plazo ni término, se entiende que han de practicarse sin dilación. Pero volvamos de nuevo a los plazos y veamos cómo se computan. Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiese efectuado el acto de comunicación, y en dichos plazos se contará el día del vencimiento, que expirará a las 24 horas. Y si la ley señala un plazo que comienza a correr desde la finalización de otro plazo, el segundo plazo se computará desde el día siguiente al del vencimiento del primero, sin necesidad de una nueva notificación. También hay que tener en cuenta que para los plazos que se hayan señalado en las actuaciones urgentes no se consideran inhábiles los días del mes de agosto, así que solo se excluirán de este cómputo los sábados, los domingos y los festivos. Más cosas sobre el cómputo de los plazos. Si se señalan por meses o por años, se computarán de fecha a fecha. Es decir, si se da un plazo de un mes y se da, por ejemplo, en un 15 de abril, el plazo es, por tanto, hasta el 15 de mayo. Pero, ¿y si, por ejemplo, se da un día 31 y el siguiente mes no tiene día 31? ¿Qué hacemos? Pues en este caso, se entiende que el plazo expira el último día del mes siguiente. Es decir, si se da un plazo de un mes un 31 de marzo, como no hay 31 de abril, el plazo expiraría el 30 de abril. Y como ya hemos dicho antes, los plazos que concluyan en sábado, domingo u otro día inhábil se entienden prorrogados hasta el siguiente día hábil. Por lo general, los plazos para realizar actos procesales son improrrogables. No obstante, en caso de fuerza mayor, se pueden interrumpir los plazos y demorarse los términos, en cuyo caso el cómputo de estos se reanudará en el momento en el que cese la causa que determinó la interrupción o demora. Ahora bien, esta causa impositiva habrá de ser apreciada por el LAJ mediante decreto recurrible en revisión, ya sea de oficio o a instancia de parte y con audiencia del resto de partes. Si nos referimos al formato electrónico, se pueden presentar escritos y documentos siempre, es decir, todos los días del año 24/7. Ahora bien, si la presentación de ese escrito o documento se lleva a cabo en un día u hora inhábil, se entenderá efectuado a efectos procesales el primer día y hora hábil siguiente. Y bueno, como aquí ya estaríamos entrando en materia propia de la lección relativa al uso de las tecnologías en el ámbito de la administración de justicia que ya vimos en su día, simplemente terminar diciendo al respecto que la presentación de escritos y documentos que esté sujeta a plazo, sea cual sea la forma de presentarlos, se podrá realizar hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. Es decir, por ejemplo, si el plazo termina un viernes 25 de marzo, podré presentar el documento en cuestión hasta el lunes 28 de marzo a las 3 de la tarde. Una vez transcurra el plazo o pase el término señalado para realizar un acto procesal que deba realizar alguna de las partes, ya no se podrá realizar el acto en cuestión. Volviendo al ámbito penal, las actuaciones judiciales se dictarán y practicarán dentro de los términos señalados. Y si no se fija ningún término, se practicarán sin dilación. Si la ley no dice nada expresamente al respecto, los términos judiciales serán improrrogables. En caso de dilación injustificada que además ha causado un perjuicio a alguna de las partes, ésta podrá quejarse ante el Consejo General del Poder Judicial. Además, para la instrucción de causas criminales, todos los días y horas del año son hábiles, sin necesidad de habilitación especial ni nada de eso. Hablemos ahora de los plazos tanto de las resoluciones como de los recursos en el ámbito penal. Las sentencias se dictarán y firmarán dentro de los 3 días siguientes al de la celebración de la vista o de la terminación del juicio.
Pero las sentencias no son la única resolución posible. También se pueden dictar autos y decretos. En este caso, se dictarán y firmarán en el día siguiente a aquel en que se entablaron las pretensiones. En el caso de las providencias y las diligencias, se dictarán y firmarán inmediatamente o en el mismo día o en el día siguiente al de la presentación de las pretensiones sobre las que recae la necesidad de dictar dichas providencias o diligencias. En cuanto a las notificaciones, citaciones y emplazamientos, habrá que distinguir entre las que se hagan en la capital del juzgado o tribunal y las que se practiquen fuera. Las primeras se practicarán como tarde al día siguiente de la resolución que se ha de notificar. En las que se han de practicar fuera de la capital, el LAJ entregará la cédula al oficial de sala o subalterno, o bien remitirá de oficio o entregará a la parte, según corresponda, el suplicatorio, exhorto o mandamiento, en ambos casos, al día siguiente de dictarse la resolución. Y por cierto, ya estudiaremos más adelante en este mismo bloque qué es un exhorto, qué es un suplicatorio y qué es un mandamiento. No os preocupéis. Como veis, tenemos también recogidos aquí los plazos para los recursos penales. Pero esto ya lo vimos en una anterior lección, en la relativa a los recursos, así que continuemos. Ya hemos visto el dónde y el cuándo de los actos procesales. Vamos a ver ahora el cómo. Y aquí, como ya sabréis porque ya lo vimos en la respectiva lección, el LAJ tiene un papel muy importante, ya que en primer lugar da cuenta a la sala, ponente o juez, según el caso, de los escritos y documentos presentados cuando estos contuviesen peticiones o pretensiones que exijan pronunciamiento de aquellos. Pero el LAJ no solo tiene esta función de dación en cuenta, sino que además ha de impulsar el proceso y para ello dictará las resoluciones que sean necesarias. No obstante, dicho proceso se puede suspender conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el caso de que esto suceda, se puede también reanudar si lo solicita alguna de las partes. Ahora bien, si una vez transcurrido el plazo por el que se acordó la suspensión, ninguna de las partes pide en los 5 días siguientes la reanudación del proceso, el LAJ archivará de forma provisional los autos, o bien hasta que se solicite la continuación del proceso, o bien hasta que se produzca la caducidad de la instancia. Una de las dos. Además, según lo establecido en el artículo 179.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el abogado defensor también tiene la posibilidad de solicitar la suspensión del proceso por determinadas circunstancias específicas. Esas circunstancias son las que tenéis enumeradas en pantalla. Es importante tener en cuenta que cualquier solicitud de suspensión debe ir acompañada de la documentación necesaria que acredite estas circunstancias. Esta documentación será utilizada exclusivamente para la resolución de la solicitud de suspensión y su divulgación o comunicación a terceros estará estrictamente prohibida. En situaciones en las que haya vistas programadas durante el periodo de suspensión solicitado, se deben proporcionar los datos de las personas citadas para facilitar su localización y notificarles la suspensión lo antes posible. El LAJ resolverá la solicitud de suspensión a la mayor brevedad mediante un decreto y notificará la decisión de inmediato. Después, son los titulares de los órganos unipersonales y los presidentes de sala o sección de los tribunales quienes fijarán los criterios generales y darán las instrucciones concretas y específicas con arreglo a las cuales se procederá a realizar el señalamiento de las vistas o trámites equivalentes. Y son los LAJ los que establecerán la fecha y hora de las vistas o trámites equivalentes siguiendo dichos criterios e instrucciones y gestionando una agenda programada de señalamientos. Conforme se vayan incluyendo los señalamientos en la agenda programada, el LAJ dará cuenta al juez o presidente antes incluso de la notificación a las partes. Y si el señalamiento no se ajusta a los criterios e instrucciones establecidos, será el propio juez o presidente quien decida él mismo sobre el señalamiento. Pero bueno, imaginemos que el señalamiento se ajusta a los criterios y bla 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 y se notifica a las partes. Bien, pues si a cualquiera de las partes que han de acudir a la vista o a su abogado le es imposible asistir en el día señalado, por causa de fuerza mayor o cualquier otro motivo importante, tendrá que comunicárselo inmediatamente al tribunal y acreditar esa causa o motivo que le impide acudir, solicitando además el señalamiento de una nueva vista.
Si quien acredita esta imposibilidad es un testigo o perito, el LAJ dispondrá que se oiga a las partes por plazo común de 3 días para que el tribunal decida si se deja sin efecto el señalamiento de la vista y se procede a un nuevo señalamiento, o si se cita al testigo o perito en cuestión para la práctica de prueba fuera de la vista señalada. Es decir, o se cambia la fecha de la vista para que este señor pueda acudir, o no se cambia esta fecha y se practica la prueba en la que este señor ha de participar en un día distinto al de la vista. Una de dos. Para la celebración de las vistas se pueden emplear todas las horas hábiles y habilitadas del día en una o más sesiones. Y si hiciese falta, continuar en el día o días siguientes. Entre el señalamiento y la celebración de la vista debe haber una diferencia de al menos 10 días hábiles, salvo en los casos en los que la ley disponga otra cosa. El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, o si no fuese posible, solo de sonido. En cualquier caso, las partes pueden solicitar a su costa una copia de los soportes en los que hubiese quedado grabada la vista. Y si no se pudiesen utilizar estos medios, por la razón que sea, la vista se documentará por medio de alta que realizará, como no, nuestro amigo el LAJ. La celebración de la vista se puede suspender en determinados supuestos. Se puede suspender porque hay otra pendiente del día anterior que ha de continuar. Porque no hay los suficientes magistrados para dictar resolución o por indisposición sobrevenida del juez o LAJ, y además ninguno de ellos pueden ser sustituidos. Se puede suspender también porque las partes se han puesto de acuerdo para solicitar dicha suspensión alegando justa causa. También por imposibilidad absoluta y justificada de cualquiera de las partes citadas para ser interrogadas, cuando además dicha imposibilidad se haya producido cuando no sea posible ya solicitar un nuevo señalamiento. También se puede suspender la vista en caso de muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta, o por baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte que pidiese la suspensión. Y de nuevo, esto será así cuando estas circunstancias se hubiesen producido cuando ya no fuese posible solicitar un nuevo señalamiento. Y finalmente, se puede suspender en el caso de que el abogado defensor tenga 2 señalamientos de vista para el mismo día en distintos tribunales y, visto el horario fijado, le sea imposible asistir a ambos. Eso sí, siempre y cuando haya acreditado que intentó un nuevo señalamiento para evitar la coincidencia. Y también siempre y cuando la solicitud de suspensión se produzca como máximo con 3 días de retraso desde la notificación del señalamiento que se recibe en segundo lugar, ya que si se produce con más retraso, no se acordará la suspensión. Pero si se cumplen estos requisitos, se procederá a la suspensión y en este caso tendrá preferencia la vista relativa a una causa criminal con preso. Si no hay preso en ninguna de las dos, tendrá preferencia la del señalamiento más antiguo. Y si además los 2 señalamientos tuviesen la misma fecha, se suspenderá pues la vista correspondiente al procedimiento más moderno. Toda suspensión que el LAJ acuerde la comunicará en el mismo día o el día hábil siguiente al tribunal, y también a las partes personadas y a quienes hubiesen sido citados judicialmente como testigos, peritos, etc. En el mismo momento en el que se acuerde la suspensión, el LAJ hará un nuevo señalamiento. Y si no fuese posible en ese momento, lo hará en cuanto desaparezca el motivo que ocasionó la suspensión. Sea como sea, el nuevo señalamiento será para el día más inmediato posible y no podrá alterar el orden de los señalamientos que ya estén hechos. Además, las actuaciones judiciales han de cumplir con los requisitos de inmediación y publicidad. La inmediación supone la presencia de los jueces o magistrados y miembros del tribunal que estén conociendo de un asunto en las declaraciones de las partes y de testigos, en los actos de prueba, así como en las vistas y comparecencias que tengan por objeto oír a las partes. De lo contrario, las actuaciones serían nulas de pleno derecho. Por su parte, la publicidad supone que las actuaciones se practicarán en audiencia pública por lo general. Digo por lo general porque hay excepciones. Y es que se podrán celebrar a puerta cerrada cuando sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional, o cuando sea necesario para proteger los intereses de los menores o la vida privada de las partes. Pero antes de que se acuerde la celebración a puerta cerrada, el tribunal oirá a las partes presentes en el acto y ya después dictará auto no recurrible decidiendo si se celebra o no a puerta cerrada.
El requisito de publicidad también supone que la relación de señalamientos del órgano judicial deberá hacerse pública el primer día hábil de cada semana. De esto se encargarán los funcionarios de la respectiva oficina judicial. Por lo que respecta a la lengua empleada en las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, LAGs y demás funcionarios de los juzgados y tribunales usarán el castellano, que para eso es la lengua oficial del Estado. No obstante, podrán usar también la lengua oficial propia de la comunidad autónoma siempre que ninguna de las partes se oponga alegando que la desconoce, porque ya sabéis que eso podría provocar indefensión. Las partes, sus procuradores y abogados, así como los testigos y peritos, también podrán utilizar la lengua oficial de la comunidad en cuyo territorio tenga lugar las actuaciones judiciales. En estos casos, no será necesario la traducción al castellano, salvo cuando las actuaciones deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la comunidad autónoma. También será necesaria la traducción al castellano cuando así lo dispongan las leyes y a instancia de parte que haya alegado indefensión. Además, puede habilitarse un intérprete para las actuaciones orales. Vamos a finalizar viendo los posibles defectos que pueden tener los actos procesales. En función de si dichos defectos implican o no la ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin y de si determinan o no indefensión, hablaremos de nulidad o de anulabilidad. Nulidad cuando dichos defectos impliquen ausencia de los requisitos esenciales y provoquen indefensión, y anulabilidad en el caso contrario. Empezando por la nulidad, que es lo más fuerte, los actos procesales serán nulos en los siguientes casos que tenemos recopilados en pantalla. La nulidad se hará valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución en cuestión. No obstante, el tribunal también puede, de oficio o a instancia de parte, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas o alguna de las actuaciones. Lo hará antes de que recaiga resolución que ponga fin al proceso y siempre que no proceda a la subsanación. En cualquier caso, el tribunal nunca podrá decretar de oficio la nulidad de las actuaciones que no se haya solicitado en el recurso, salvo que hablemos de falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional, o salvo que hablemos de violencia o intimidación. Al respecto de la nulidad, hemos de hablar del incidente excepcional de nulidad de actuaciones. Este lo plantea por escrito alguna de las partes legítimas en el proceso para pedir que se declare la nulidad de actuaciones fundándose en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución. Eso sí, para que se admita el incidente, tiene que darse el caso de que no se haya podido denunciar antes de recaer resolución que ponga fin al proceso. Y además, la resolución no debe ser susceptible de recurso ordinario ni extraordinario, porque si lo es, pues en vez del incidente interpones el recurso y ya está. Para conocer de este incidente, es competente el mismo tribunal que dictó la resolución firme. El plazo para pedir la nulidad será de 20 días desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto que causó la indefensión. Pero en cualquier caso, no se puede solicitar dicha nulidad de actuaciones después de que transcurran 5 años desde la notificación de la resolución. El tribunal lo inadmitirá a trámite mediante providencia si el incidente pretende suscitar otras cuestiones y en este caso no cabe recurso. Si por el contrario se admite a trámite, el LAG dará traslado del escrito junto con la copia de los documentos que lo acompañan a las demás partes para que en el plazo común de 5 días puedan formular sus alegaciones por escrito. La admisión, por cierto, no tendrá efectos suspensivos salvo acuerdo en contrario. Y nada, llegados a este punto se estimará o desestimará la nulidad. Si se estima la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado anterior al defecto que haya ocasionado la nulidad. Y si se desestima, se condenará al solicitante en todas las costas del incidente. Y si aparte el tribunal entiende que el solicitante promovió el incidente con temeridad, le impondrá además una multa que irá de los 90 a los 600 pavetes. En cualquier caso, contra la resolución que resuelva el incidente no cabe recurso alguno. Vamos con la anulabilidad. Como hemos dicho antes, son actos anulables los defectos de forma que no impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o que no determinen indefensión.
Los efectos que causan la anulabilidad del acto se caracterizan además por el hecho de que no pueden ser apreciados de oficio, sino que es la parte perjudicada la que debe ponerlos de manifiesto. La declaración de anulabilidad produce efectos ex nunc. ¿Qué significa esto de efectos ex nunc? Pues que produce efectos desde que se origina o se dicta dicha declaración de anulabilidad y no antes, es decir, que no existe retroactividad. Si existiese retroactividad, entonces se trataría de efectos ex tunc, con T de Tarragona. Además, si el acto defectuoso no es impugnado en el plazo establecido, dicho acto quedará subsanado por el mero transcurso del tiempo y pasará, por tanto, a ser un acto válido. Finalmente, apuntar que los actos anulables solo se pueden impugnar mientras esté pendiente el proceso. Da igual que sea en la primera instancia o en la fase de recurso, pero lo que no se puede hacer es impugnarlos una vez la sentencia es firme. Y hasta aquí la lección, vamos ahora con nuestro mini test. Ya sabéis, 5 preguntas, 4 opciones por pregunta y una única respuesta correcta. Si lo necesitáis podéis parar el vídeo para pensar las preguntas y al final, en la despedida, efectivamente, las soluciones. Vamos allá. Primera pregunta. Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse A. Hasta las 12 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. B. Hasta las 15 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. C. Hasta las 16 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. D. Hasta las 10 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. Segunda pregunta. ¿Será competente para conocer del incidente excepcional de nulidad de actuaciones? A. El Consejo General del Poder Judicial. B. El mismo tribunal que dictó la resolución que hubiese adquirido firmeza. C. El letrado de la Administración de Justicia que dictó la resolución que hubiese adquirido firmeza. D. Ninguna es correcta. Tercera pregunta. Los jueces y magistrados y miembros de un tribunal que estén conociendo de un asunto. A. Presenciarán las declaraciones de las partes en todo caso. B. Presenciarán las declaraciones de las partes en casos excepcionales. C. No presenciarán las declaraciones de las partes. D. Presenciarán las declaraciones de las partes si éstas lo solicitan. Cuarta pregunta. El incidente excepcional de nulidad de actuaciones hace referencia a la vulneración de A. Un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución. B. Una libertad pública de las referidas en el artículo 53.2 de la Constitución. C. Un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.1 de la Constitución. D. Una libertad pública de las referidas en el artículo 53.1 de la Constitución. Quinta y última pregunta. ¿Cómo se denomina el periodo ordinario de actividad de los tribunales? A. Año procesal. B. Año judicial. C. Año jurídico. D. Año legal. Bien, pues hasta aquí la lección y el mini test. Espero que os haya servido, espero que hayáis aprendido y ya sabéis, a darle mucha caña. Cualquier duda que tengáis, me la mandáis al correo y os la resolveré. Mucho ánimo con el estudio y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!